Muy buenos días, mi nombre es Roberto Girata, estudiante de agronomía del CEA de Tuna. Entonces, para este video vamos a presentar la columna de Winograski. En la segunda diapositiva tenemos columna de Winograski. ¿Qué es la columna? Entonces, la columna nos explica cómo se separan los microorganismos o bacterias. Entonces es un sistema acuático en el que se ayuda a los microorganismos a establecer unas regiones diferentes según su metabolismo. Es un modelo de ecosistema similar a los tapetes microbianos que están en aguas dulces o saladas donde crecen microorganismos de medio acuático y, sedimentos. Entonces decimos que la usó por primera vez el microbiólogo Sergei Winograski en el 1856 y 1953 para estudiar los microorganismos del suelo. Esto nos permite estudiar comunidades microbianas bajo condiciones que se pueden controlar. Entonces, aquí explico la columna. Esta columna simula un microecosistema que refleja cómo los microorganismos autótrofos y heterótrofos ocupan microespacios altamente específicos de acuerdo con sus necesidades vitales basadas en requerimientos de carbono, electrones y energía. Esto nos permite observar cómo la actividad metabólica de un microorganismo posibilita el crecimiento de otros y viceversa. Entonces acá tenemos la columna Winograski. Entonces tenemos nuestra clasificación de bacterias o microorganismos, los cuales están en tres zonas: zona aerobia, zona microaerófila y zona aerobia. Entonces, en la primera zona aerobia encontramos en esta zona 6 crecen bacterias que necesitan oxígeno para vivir, es decir, las anaerobios. Aquí viven algas, cianobacterias y bacterias. En la zona 3 encontramos que no hay menor cantidad de oxígeno, tienen una menor cantidad de oxígeno para su sobrevivir o vivir en esa zona. En la zona anaerobia, en esta zona crecen los microorganismos que pueden vivir sin oxígeno, es decir, los anaerobios. Aquí están principalmente las bacterias reductoras de sulfato y bacterias rojas verdes del azufre. Aquí en esta diapositiva ya encontramos la columna de Winograski, su montaje en el primer mes. Como podemos observar, es muy poca la estratificación o clasificación de microorganismos y bacterias. En la número 2 tenemos ya una mayor clasificación o estratificación de las bacterias, aerobias, anaerobias, y en la tercer mes ya tenemos una mayor estratificación, como muy claro lo vemos, de las diferentes zonas, entre las zonas. Entonces, aquí en esto tenemos la columna separada como como lo observamos en las columnas anteriores, ya con sus respectivas bacterias. En la zona aerobia viven las algas y cianobacterias. En la zona microaerófila entonces encontramos las bacterias oxidadoras del azufre y aerobias. En la zona anaerobia encontramos bacterias rojas de azufre, bacterias verdes del azufre, bacterias reductoras de azufre, bacterias fermentadoras de celulosa, bacterias bacterias que nos pueden microquimiolitótrofos del azufre. Entonces acá tenemos las fotos del montaje de la columna de Winograski. Esto fue la primera semana, esto ya es la segunda semana, la cual podemos, o sea, entre primera y segunda semana no hay una mayor clasificación.
Y aquí podemos encontrar entre primera y segunda semana que no tenemos mucha diferencia en la clasificación de bacterias. Y aquí ya tenemos la semana 3 y la semana 4. Ya las tenemos muy bien clasificadas, ya se miran las cianobacterias y que se encuentran muy bien formadas ya, como lo podemos observar en las imágenes. Entonces, esta imagen ya la tenemos un poco más clara, que ya están muy bien clasificadas o muy bien divididas ya las cianobacterias, las anaerobias y las aerobias y las microenfermas. Entonces, en esta diapositiva nos dice que tenemos los aerobios, anaerobios y el oxígeno en los microorganismos. Entonces, el oxígeno es un factor muy importante en el crecimiento de microbianos. Entonces, en los aerobios decimos que los estrictos es necesario que tengan oxígeno. Su respiración es aerobia. En los facultativos no es necesario que tengan oxígeno, pero crecen mejor con el oxígeno. Respiración aerobia, respiración anaerobia y tienen una fermentación. En los microeufrófilos, bueno, es necesario que tengan oxígeno pero a concentraciones menores de la atmósfera. Respiración aerobia. En los anaerobios decimos que los estrictos y los aerotolerantes, los aerotolerantes no es necesario que tengan oxígeno, pero tampoco crecen mejor con oxígeno, entonces crecen a una fermentación. En los estrictos dañinos o letales son también lo mismo, una fermentación o respiración anaerobia. Entonces, aquí nos dice que una fuente de energía, fuente de oxígeno microbiano, el aire que rodea el medio ambiente donde crece el microorganismo. En los medios de cultivo se incorporan oxígenos agitando. Las algas y las cianobacterias producen oxígeno que ayudan a mantener la aerobiosis en la zona superior de la columna. En toda zona, además de estos organismos, también hay microorganismos aerobios con flagelos que los permiten moverse. Entonces aquí nos dice que una fuente de energía microbiana. Entonces los microorganismos necesitan varios nutrientes para crecer y reproducirse, que no es necesario los micronutrientes como el carbono, el nitrógeno, el hidrógeno y el oxígeno. También se requiere de micronutrientes como tales son, como metales, traza y factores de crecimiento. Muchas gracias. Eso de más o menos ahí se explicó lo del video.